Bueno, vamos a hablar de la aplicación en cuanto a imágenes, del diagnóstico del RIN, de las afecciones vasculares inflamatorias neoplásicas del encéfalo. Un breve repaso de cómo se ven en las imágenes, qué es blanco y qué es negro en la resonancia magnética, las secuencias T2 y T1, ¿sí? Recuerden que la resonancia magnética lo que hace es ponderar átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque es un átomo que es muy abundante en el organismo, ¿sí? Por el contenido hídrico de los seres vivos, y el comportamiento del agua, por esa abundancia de átomos de hidrógeno, va a ser hiperintenso en las secuencias T2, hipointenso en las secuencias T1, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo vea en el cerebro líquido cefalorraquídeo de este color, de esta intensidad de señal, cuando lo vea blanco va a ser un T2. Cuando lo vea negro, en este rango de intensidad de señal, va a ser un T1. El otro contraste natural que utilizamos es el tejido adiposo. Y bueno, el encéfalo tiene un contenido de grasa, de lípidos importantes, ¿sí? Así que también nos va a servir como contraste. Es casi inverso el comportamiento. Voy a ver en el T2 que los lípidos los voy a ver casi hipointensos. No van a ser oscuros totalmente, no van a ser negros totalmente, pero va a ser un gris bastante apagado. Y en el T1 la grasa va a brillar. Va a tener un comportamiento opuesto al que tiene el agua, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga mayor concentración de átomos de hidrógeno, voy a tener mayor señal, voy a tener una imagen hiperintensa. Cuando tenga menor señal, va a ser cuando no tenga concentración de átomos de hidrógeno, tenga menor contenido hídrico, ¿sí? Y bueno, otras características técnicas de la imagen que no vienen al caso del día de hoy. Quiero aprovechar el tiempo para mostrarles muchas imágenes. En resonancia magnética utilizamos un medio de contraste, que es el gadolinio, ¿sí? El gadolinio es una tierra rara. Su número atómico es 64, ¿sí? Es un componente que en pureza es tóxico, se lo administra endovenoso con sustancias quelantes que facilitan su eliminación por vía renal, y lo que hace es cambiar el comportamiento magnético de los tejidos. Tiene un comportamiento según la temperatura también, por debajo de los 18 grados centígrados, ¿sí? Es paramagnético, y por encima de esa marca es ferromagnético, ¿sí? En el organismo vivo, cuando nosotros lo inyectamos intravenoso, se va a estar comportando por encima de los 18 grados, o sea que va a tornar como ferromagnético los tejidos a donde va a estar llegando. Y bueno, ¿para qué sirve este material de contraste? Esta imagen creo que ya la verdad se les habré mostrado varias veces. Tenemos un encéfalo, una secuencia. ¿Qué secuencia es esta? Tengo el líquido cefalorraquídeo negro, o sea que es un T1, ¿sí? Tengo un T1 en donde veo que hay un desvío de la línea media, ¿sí? Hay una modificación del sistema ventricular, y no distingo exactamente qué es lo que pasa, pero cuando coloco el gadolinio se define bien una neoformación. En este caso es una neoformación de ubicación extraaxial. Después vemos por qué sacamos esas conclusiones. Probablemente sea un meningioma, ¿sí? Bueno, yo voy a querer un más. Bien. Otro caso, para que veamos por qué es importante el contraste. Todos los estudios siempre se hacen con gadolinio. En tomografía todos los estudios siempre se hacen con yodo, ¿sí? No me importa, yo te recibo pedidos que me ponen resonancia magnética sin contraste. Yo digo, bueno, gracias, mis resonancias magnéticas son todas con contraste. Es muchísima la información que se pierde si no se realiza contraste endovenoso. Fíjense este caso. Una secuencia T1. La secuencia T1, en donde veo la línea media conservada, tengo acá el tronco cerebral está bien, los conos occipitales de los ventrículos laterales, ¿sí? No tengo alteraciones, pero yo coloco la sustancia de contraste y veo que aquí aparece una lesión inflamatoria difusa, ¿sí? Esto sin contraste no lo hubiese visto, lo hubiera diagnosticado, hubiera informado esta resonancia como normal. Otro caso inverso ahora, ¿sí? Acá tengo una secuencia T2, tengo el líquido cefalorraquídeo, hiperintenso, blanco, veo un área inflamatoria, ¿sí? Pared occipital derecha. Esta es una secuencia que se llama de Flair, no importa, sirve para ver edema, ¿sí? También estoy viendo que hay edema en ese lugar, entonces coloco el contraste. ¿Qué pasa? Nada, no hay nada que realce en este lugar. También, una lesión inflamatoria difusa, pero en este caso sin lesión de la barrera hematoencefálica, por lo tanto no hay contraste de la lesión aquí. Fíjense que además es una lesión que, a diferencia de la primera que vimos, no tiene efecto de masa, ¿sí? O sea, es muy importante la utilización de gadolinio. Un caso más que evidente, ¿sí? Un corte sagital,
donde veo que hay alguna alteración, ¿sí? Por delante, cerca de la zona frontal, en la línea media, cuando coloco el contraste, se define una formación esférica en este sector, ¿sí? Sin gadolinio, esto me hubiera dado muchas dudas, con gadolinio estoy definiendo que hay una imagen ahí. Entonces, siempre que tengan la oportunidad de hacer estudios, nunca dejen de hacer el contraste. Bueno, hay otras, como los contrastes naturales, el agua, bueno, perdón, dice gordura porque esto lo saqué de una clase que di hace poquito en Belo Horizonte, en realidad es tejido adiposo, ¿sí? Esta es una secuencia T1, esta es una secuencia T2. Como esta lesión tiene un gran contenido hídrico, la estoy viendo hiperintensa. Lo que veo del otro lado, cerca del lóbulo piriforme del otro lado, es edema intersticial. Es edema intersticial por el aumento de la presión que está generando esta masa que desvía la línea media y desplaza el sistema ventricular. Esta es una secuencia de Flair. La secuencia de Flair tampoco necesita contraste para delimitar la lesión, ¿sí? Entonces, si se recuerdan en la primera, en el T1 no distingo bien la lesión. Con el T2, ponderando el agua y con el Flair, ponderando las grasas, puedo delimitar las lesiones también. Igual hay lesiones que no son visibles en Flair y que sí se ven con el contraste. ¿Qué reacciones adversas puede tener el contraste? Y vamos a hablar de tomografía y de resonancia, para los dos. Sí, en el caso de la tomografía computada, los medios de contraste que se utilizan hoy en día, que son no iónicos o isomolares, tampoco, prácticamente no generan reacciones adversas de este tipo. Pero bueno, yo puedo si utilizo Telebrix, que es el más común y el más barato, en radiología convencional también, puedo con la inyección generar un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la frecuencia respiratoria. Esto que tiene de malo nada, lo que tiene de malo es que si mi paciente no está suficientemente relajado y no está bien dormido, se va a mover durante el estudio. Entonces eso es algo que tengo que charlar siempre con el anestesista. Mirá que voy a inyectar el contraste, fíjate que el paciente está bien relajado. Esto prácticamente no ocurre con el gadolinio. En algunas marcas generan molestias, pero tiene que ver con el vehículo del gadolinio y no con el gadolinio en sí. La sobrecarga cardiovascular, lo mismo. Si yo utilizo contrastes geodados en tomografía computada y no son isomolares o no son hipomolares, puedo tener una sobrecarga del compartimento cardiovascular, ¿sí? Esto con el gadolinio no ocurre de ninguna manera. Y bueno, sí tengo que tener cuidado con los dos medios de contraste con la utilización de iodo y gadolinio en los pacientes con insuficiencia renal preexistente, ¿sí? Lo mismo con cachorros de menores de 3 meses. O sea, evitamos usar contraste con las pacientes preñadas, no usamos contraste. Bueno, las preñadas no sería aconsejable hacer tomografía computada, pero sí podríamos hacer resonancia magnética. Pero bueno, no utilizamos el contraste gadolinio tampoco en esos casos. Y ustedes tienen que tener en cuenta que muchas veces pueden recibir un paciente traumatizado que puede estar hipovolémico. Puede estar hipovolémico y puede tener una insuficiencia renal. En esos casos también tener cuidado con el gadolinio. La dosis del gadolinio es aproximadamente 1 centímetro cada 10 kilos. Si en cuanto a volumen es muy bajo. Cuando hay pacientes riesgosos, pero que se justifica hacer el contraste, utilizo la mitad de la dosis. Bueno, estas son secuencias T2. Sí. Disculpa, tomografía, sí. Para hacer, digamos, contraste con yodo, sí. ¿Cuánto tiempo antes administré medio contraste? En el momento de disparar automáticamente. O sea, en el momento de disparar, ¿no? Sí. Va a variar según el lugar del cuerpo. Si yo quiero hacer una angiotomografía de cerebro, tengo que inyectar y disparar prácticamente al mismo tiempo, porque necesito que esté en el compartimento arterial el contraste. Ahora, si yo hago una tomografía de cerebro para una lesión degenerativa o un tumor, en realidad lo ideal es disparar en tiempos venosos, inyectar y hacer el estudio al minuto y si se puede repetirlo a los 5, porque toda la sustancia blanca que es menos vascularizada tarda más en tomar el contraste. Entonces puede haber lesiones en la sustancia blanca que yo no vea si disparo inmediatamente en tiempo arterial. O sea, hace falta un retardo en el contraste. ¿Qué dosis usáis? Del contraste, mira, es de 1 a 2 centímetros kilo de peso. Sí, pero bueno, los contrastes de hoy en día, si la función renal está conservada, podés repetir hasta 3 veces la dosis. Generalmente un estudio con 1 centímetro kilo sale bien. Si tenés que hacer una angio, lo ideal es acercarse al centímetro y medio a 2 kilos. Va a depender si es un animal geronte, si es un cachorro. Los cachorros
bueno, el flujo efectivo cardíaco es mucho mayor, entonces la eyección cardíaca es mayor, el contraste te rinde más. En un paciente geronte, los tiempos arteriales son más lentos, entonces a lo mejor necesitas un poquito más de contraste. Bien. Estos son imágenes T2 normales. En realidad hay un poco de dilatación de los sistemas ventriculares. Sí, esto probablemente sea un carlino por la forma de la cabeza, o un pac o un bulldog francés podría ser también, por esta conformación. Los ventrículos están dilatados. ¿Sí? Esto es un hallazgo bastante habitual en esas razas, pero bueno, hay surcos corticales, así que yo estimo en realidad que no hay aumento de la presión endocraniana. Lo que sí hay aumento de la presión endocraniana no es muy importante, ¿sí? Es una cosa muy leve porque tengo simetría en los surcos, en los espacios subaracnoides de la corteza cerebral. Pero bueno, el cerebro, esto lo pongo a colación de que el cerebro es muy fácil, entre comillas, de informar con respecto al resto del cuerpo, porque uno si guarda la simetría, siempre es muy fácil darse cuenta si hay algo que sobra de un lado que no está del otro o al revés. Si hay alguna estructura que me falta y viceversa, ¿sí? Esto es muy importante, pero en realidad es importante para todas las imágenes, no solamente para la resonancia magnética, ¿sí? Las imágenes son inespecíficas. Hay imágenes que son patognomónicas, hay imágenes que me dan toda la sospecha de poner un diagnóstico de certeza. Pero yo con una imagen, y yo lo veo que en el humano lo hacen permanentemente, yo no puedo con una imagen ni con una placa, bueno, con una placa si veo una bala, sí, les puedo decir es una bala, ¿sí? Pero las imágenes son en muchos casos inespecíficas. Entonces hay cuidado con los diagnósticos. Hay diagnósticos de certeza que yo no puedo dar. Vamos a ver, lo habrán visto a lo mejor ya con Fernando más temprano, o lo van a ver en la próxima charla de él, que hay muchas patologías que pueden dar esta confusión, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. La única certeza siempre de diagnóstico es la histopatología. Hay espectroscopía por resonancia magnética donde se pueden evaluar algunos elementos. O sea, bueno, yo veo un meningioma calcificado en una tomografía y bueno, arriesgo el 99,9 que es un meningioma, ¿sí? Pero bueno, de la espectroscopía por resonancia magnética, por una cuestión de costos, los veterinarios realmente estamos muy lejos, por lo menos en Latinoamérica, ¿sí? Bueno, cuando yo me encuentro una lesión, una resonancia de cerebro, o estoy evaluando una resonancia de cerebro, hay todo un machete, una seguidilla de preguntas que me puedo hacer para intentar llegar a una conclusión. Bueno, esto que voy a poner para ustedes es lo que yo utilizo de rutina, ¿sí? Me pregunto si la lesión tiene volumen, si ocupa un espacio, si tiene un efecto de masa, si de ser así, si es intra o extraaxial su ubicación, si desvía la línea media por efecto de masa, y eso genera un aumento de la presión endocraniana, si modifica estructuras como los ventrículos, si genera borramiento de los surcos corticales, si presenta edema perilesional. Todo esto me va a hablar de la malignidad de la lesión. Cuando una lesión sea más agresiva, mayor va a ser la reacción del organismo, entonces mayor es el edema y mayor va a ser el daño estructural, que es como vamos a ver lo que pasa con los gliomas. Tengo que preguntarme si los tejidos contiguos conservan su forma, si hay daño estructural de los tejidos blandos o de los tejidos óseos, porque pueden ser lesiones infiltrativas del hueso o al revés, que desde el hueso estén invadiendo la cavidad craneana. Tengo que ver si se modifica la densidad o la señal, depende de qué estudio sea, con la aplicación del contraste induminoso de esta lesión. Tengo que observar si hay falta de volumen y después se retraen los tejidos vecinos, como puede ser en el caso de las lesiones isquémicas, ¿sí? O si por el contrario la lesión al principio tiene efecto de masa y luego este efecto de masa se invierte. Es el caso de los hematomas, ¿sí? Cuando a mí se me produce un hematoma cerebral, hay una expansión de la lesión, hay una masa ocupante que genera un efecto de masa que comprime los tejidos contiguos, pero después esa sangre se comienza a reabsorber, ¿sí? Y se produce el efecto inverso, va a quedar una cavidad isquémica, ¿sí? Generada por la compresión de los vasos de la microcirculación que generó ese hematoma, y hay una inversión de la lesión, una lesión que era expansiva de repente se retrae, ¿sí? Vamos a ver cada una de estas preguntas. La lesión tiene volumen y ocupa lugar. Bueno, aquí tenemos una lesión que genera un efecto de volumen, está generando un efecto de masa, ¿sí? Está modificando la línea media que está siendo desplazada, está modificando el sistema ventricular, y bueno, esta no es la secuencia ideal para ver los surcos, pero hay un borramiento de los surcos corticales. Por lo tanto, hay un aumento de la presión endocraniana probablemente. Esta lesión pasa todo lo contrario. Fíjense que es una lesión hipointensa, probablemente isquémica,
o podría ser también, a lo mejor, alguna enfermedad necrotizante, pero lo concreto es que no tengo desvío de la línea media, no tengo modificación del sistema ventricular y tengo presencia de surcos corticales, o sea que no tengo aumento de la presión, ¿sí? O sea, aquí tengo dos lesiones que puedo diferenciar muy distintas unas de otras. Bueno, si hay una lesión ocupante de espacio, lo que me tengo que preguntar es si es extraxial o intraxial. ¿Sí? De nuevo, acá tenemos un glioma. El glioma es muy característica. Esta es una imagen muy característica del glioma porque es un tumor que crece tan veloz, tan rápido, que se necrosa en su interior, no alcanza a vascularizarse. Por lo tanto, tengo un centro hipointenso, ¿sí? Una periferia hiperintensa. Me han preguntado si esto no podría ser un absceso cerebral, y en realidad como podría serlo, pero realmente la cápsula inflamatoria del absceso cerebral no es tan gordita como esto, ¿sí? Es una reacción más pequeña. Esto es un glioma. Es un glioma, bueno, de ubicación intraxial. Tenemos aquí una neoplasia extraxial, en este caso probablemente un meningioma, viniendo del tubérculo cerebral, estamos en la zona del quiasma. Y aquí una lesión invasiva, que viene desde el hueso hacia el interior de la cavidad craneana, ¿sí? En la zona temporal, ¿sí? Generando un desplazamiento a la línea media y un colapso del sistema ventricular. Bueno, preguntamos si desvía la línea media, esto lo estuvimos viendo un poco recién. Aquí tenemos el caso de un T2 con un glioma. Fíjense el glioma, el edema que genera. Después vamos a ver edema, pero esto es edema de tipo vasogénico. Este edema muchas veces puede contrastar y bueno, genera un gran efecto de masa que es edema vasogénico también, no solamente la masa, ¿sí? Hay desvío de la línea media. Otro caso con desvío de la línea media, también un glioma, otro caso con desvío de la línea media. Estas son lesiones muy agresivas. Son muy agresivas en su crecimiento, no permiten al cerebro que se amolde, que se acomode a él. Y por eso sufren estas alteraciones estructurales. Es el caso contrario de lo que pasa con el glioma. Perdón, con el meningioma, que son lesiones de crecimiento muy lento y que permiten que el tejido cerebral y los tejidos contiguos se amolden al crecimiento de ese tumor. Bueno, primero tenemos que ver si modifica estructuras como los ventrículos, ¿sí? En este caso tenemos un tumor originado probablemente en la hipófisis, viene desde la región celar, ¿sí? En la línea media, y está desplazando las estructuras del hipocampo hacia dorsal. Sí, la línea media, el cuerpo calloso, probablemente está alterado también, y hay alteración del sistema ventricular. Y hay borramiento de los surcos corticales, por aumento de la presión. Bueno, esto es lo que venimos hablando. Observar si estas lesiones generan borramiento de los surcos corticales. Bueno, aquí tenemos una lesión en la fosa posterior, que probablemente esté haciendo compresión sobre el acueducto mesencefálico y sobre el cuarto ventrículo, que lo tenemos desaparecido, que el cuarto ventrículo está ausente. Hay dilatación del sistema ventricular, hay ausencia de surcos. Miren abajo un corte normal en la fosa posterior de un canino que no tiene lesión. Fíjense cómo podemos ver bien, tenemos buen detalle de la cisterna cerebelosa, tenemos buen detalle del cuarto ventrículo y vemos los surcos corticales, que aquí están ausentes, ¿sí? ¿Esta secuencia es qué secuencia? Muy bien, no están todos juntos. Bueno, observar, además hay edema perilesional, como les venía diciendo, cuando hay mucho edema perilesional, la lesión es muy agresiva, ¿sí? Fíjense, una lesión en la línea media, edema perilesional, esto es un T2, esto es un flare en realidad, ¿sí? Mucho edema, mucho daño estructural, ¿sí? Aquí lo mismo, un T2, perdón, esto es un flare, porque el ventrículo se ve hipointenso el líquido, y el líquido libre en compartimento más allá de la barrera hematoencefálica, este edema vascular, que lo vemos, de tipo vasogénico, lo vemos hiperintenso, ¿sí? Todas lesiones muy agresivas. Observar ya la deformación de los tejidos contiguos, ¿sí? Fíjense en este caso, fosa temporal izquierda, una neoplasia que no ha invadido el cráneo, ¿sí? Está alterando el músculo temporal, la fosa temporal. Otro aquí en dorsal del cráneo que no genera invasión, ¿sí? Una alteración del cerebelo, una cerebelitis, si no genera efecto de masa. Si no altera la forma del cerebelo, y bueno, de nuevo, un glioma, y aquí tal vez un condroma o algún tumor de origen fibroso o osteocartilaginoso, que está generando lisis de la tabla ósea parieto-occipital e invasión del hueso temporal. Observar, bueno, si daño de los tejidos blandos o tejido óseo, algunas estuvimos viendo hasta ahora, fíjense
¿qué insidioso este tipo de tumor? Es un tumor que está originándose desde la región celar, va por el piso del cráneo hacia dorsal, hacia rostral, ¿sí? Y altera el área emergente de los nervios ópticos, ¿sí? Un perro con una maurosis bilateral, que por eso concurrimos a hacer el estudio, bueno, presentaba este tipo de tumoración, alterando ambos nervios ópticos. La utilización del gadolínio, como les decía, es fundamental siempre, ¿sí? Saber si contrasta. Si yo tengo una lesión que realza con el gadolínio es porque es una lesión muy vascularizada, ¿sí? Sin gadolínio, con gadolínio, las dos T1. Lesiones isquémicas, ¿sí? Las lesiones isquémicas, como decíamos, son áreas del encéfalo que por distintos motivos se necrosan, o sea, en realidad el motivo es uno solo, la falta de oxígeno. La falta de irrigación genera falta de oxígeno, la falta de oxígeno produce muerte celular, y esas células se necrosan, lo que queda es una cavidad que constituye un foco necrótico, que es el infarto cerebral, que es la isquemia cerebral, ¿sí? Aquí tenemos una lesión periférica de la corteza, ¿sí? Eso también a veces puede generarse por hipoxias prenatales, pero eso se da en la corteza, pero generalizado. Esto es una isquemia bien localizada sobre el lado izquierdo, ¿sí? Otra lesión probablemente por un hematoma preexistente en este lugar, un hematoma intraparenquimatoso. Abajo una imagen T1 del mismo paciente, un T2 de otro paciente distinto, una isquemia aquí en el área temporal, y aquí en este T1 un infarto a nivel del cerebelo. Estas lesiones generalmente lo que hacen es que los tejidos contiguos se retraigan. Ahora vamos a ver un ejemplo que esto se ve muy bien, que es este que está aquí. Este es el caso de una lesión que tiene efecto de masa y este luego se invierte. Es un hematoma, es una imagen muy antigua esta. Tenemos aquí, en proximidad de la cápsula interna, una lesión hiperintensa, ¿sí? En esta imagen T1, hiperintensa aquí también, y este es el control 2 meses después. Fíjense que el hematoma ya no está presente, pero lo que ha quedado es una cavidad como secuela. Este hematoma generó una isquemia por compresión y esto es el resultado. Las imágenes parecen distintas porque es distinta la angulación de la cabeza, ¿sí? En un estudio y otro. Fíjense que aquí tengo las ramas ascendentes del maxilar inferior y aquí no las tengo, porque la imagen de abajo está un poquito más angulada y está tomando más del rinencéfalo, ¿sí? Esta está bastante más parecida. ¿Bien hasta acá? ¿Voy muy rápido? Bueno, muy bien. ¿Todos lo ven? Sí. ¿Lo ven? ¿Seguro? Bueno, esto es muy importante porque esto es para tener en claro que yo para ver tengo que saber qué es lo que tengo que ver, ¿sí? Si yo no sé lo que estoy mirando, difícilmente lo encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al BIN entonces, ¿sí? Vasculares inflamatorias y neoplásicas. Básicamente tenemos que saber que las lesiones cerebrales que ocupan espacio y generan efecto de masa van a ser las neoplasias, los granulomas, los hematomas. También podríamos poner en este grupo ocupantes de espacio las fracturas con introducción de minuta dentro del cráneo, eso se ve bastante también en los pacientes atrofiados. Y lesiones cerebrales que no generan efecto de masa. Isquemias, infartos, lesiones degenerativas, lesiones granulomatosas difusas. De todas vamos a ver un poco. Lo que sí tienen que tener en claro es esto también. Las lesiones nunca van a estar en pureza. Siempre que tenga una lesión ocupante de espacio, probablemente tenga, si es muy agresiva, edema vasogénico. Y además, si hay aumento de la presión intracraniana, probablemente tenga edema intersticial también, ¿sí? Entonces, nunca las lesiones van a estar un 100% en estado de pureza. Eso tenerlo en claro también. Bien. Dentro de las lesiones de tipo vascular, vamos a encontrar, como venimos hablando, lesiones isquémicas, malformaciones vasculares, hemorragias intraparenquimatosas, hemorragias epi y subdurales, hemorragias subaracnoideas. Vamos a tratar de identificar cada uno. Lesiones isquémicas, ¿sí? Se pueden generar por obstrucciones vasculares, por obstrucción vascular externa de un vaso, por un hematoma, por un tumor, por un traumatismo, secundarias a la reabsorción de un hematoma, secundarias a una cirugía. Y vamos a ver algunos casos. Bueno, esta ya la vimos, ¿sí? Lesiones isquémicas que en la actualidad son isquémicas, probablemente algunas como esta, hayan tenido la presencia de un hematoma. Nosotros hicimos el estudio y encontramos esto. Yo pienso que esto probablemente haya sido un hematoma preexistente porque no responde completamente a un territorio vascular. ¿Sí? Cuando hay una isquemia que es por una obstrucción de un vaso, generalmente hay correlación
con la cerebral media, con el anterior, con la posterior, con alguna de las comunicantes. Sí, aquí está en la zona temporal, pero este estudio tenía isquemia hacia adelante también. Probablemente era bien intraparenquimatoso y no en la corteza. Probablemente haya habido, por eso pienso, un hematoma preexistente. En este caso no. Probablemente el rostro ha sido un infarto de la cerebral media. De todas maneras, ojo con esto, porque creo que Fernando les habló de los eventos isquémicos transitorios. Yo creo que son los que más abundan en veterinaria. Yo hace, no les voy a decir cuántos años, aunque ustedes deben saber que hago esto, porque son muchos, pero realmente hematomas puros e isquemias puras yo he visto muy pocas. ¿Sí? No es tan común como el humano. En el humano la ACV isquémico es muy común, la ACV hemorrágico es muy común, pero la verdad que tenemos un promedio entre 150 y 200 estudios por mes desde hace muchos años. No son tan frecuentes, ni las isquemias, sí las isquemias secundarias pero las isquemias puras no son tan frecuentes, y tampoco son tan frecuentes las hemorragias, por lo menos en nuestro medio, por lo menos de la observación empírica que yo puedo hacer de los pacientes que a mí me llegan en todos estos años. Infarto de cerebelo, bueno, esto ya lo vimos, un infarto de cerebelo aquí en corte sagital, ¿sí? Aquí en imágenes T2 y en imagen de FLAIR. El infarto, si bien yo del FLAIR no les quiero hablar porque es una secuencia muy técnica, el FLAIR es una secuencia que es el parénquima cerebral se ve como si fuese un T2, pero el líquido libre se ve como si fuese un T1, pero el edema se ve como un T2, o sea, se ve hiperintenso. Entonces a mí el FLAIR me permite diferenciar, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria de una enfermedad isquémica. Yo sé esto que es un infarto porque es hipointenso en el T1, porque es líquido libre, es hiperintenso en el T2, ¿sí? Y en el FLAIR se ve como en el T1, o sea, es líquido libre y lo veo hipointenso. Si esto fuese una lesión edematosa, no la vería tan clara en el T1, probablemente no la vería, y en el T2 la vería como, en el FLAIR la vería como hipointensa. Como hiperintensa. Por eso es que yo puedo decir que esto es una lesión. Esta lesión es un infarto y no una lesión inflamatoria. Sí. Voy a preguntar algo. Perfecto, sí. Bueno, las isquemias. ¿En cuánto tiempo se ve una isquemia cerebral? En la tomografía computada en 48 horas. Es el tiempo en que el tejido que deja de estar perfundido, deja de tener oxígeno, se necrosa y se comienza a ver el tejido cerebral hipodenso en la tomografía computada. ¿Sí? En la resonancia magnética común se ve en 24 horas. Yo en 24 horas de instaurada un evento vascular obstructivo, voy a poder determinar el área de tejido que está necrosada. ¿Sí? Los resonantes de última generación tienen secuencias específicas, que son las secuencias de perfusión, ¿sí? Esto olvídense que por mucho tiempo podremos usar esto porque son resonadores que cuestan 6 o 7 millones de dólares. Pero bueno, a modo informativo, este tipo de secuencias pueden detectar áreas hipoperfundidas en 3 horas de generado el evento. O sea que le da tiempo a revertir el cuadro y disminuir las secuelas en el ser humano, ¿sí? Y dan este tipo de imágenes que no son muy lindas anatómicamente. Compárenla con esta. Esto es un resonador de 3 Tesla que está en el Hospital Posadas. Y bueno, tuvimos oportunidad de meter algún pichicho ahí para probar las secuencias. Fíjense la zona más brillante que se ve en el lóbulo temporal derecho. Esta es un área de tipo perfundida, probablemente por obstrucción de la vena de la cerebral media. ¿Sí? Fíjense que tanto en el T1 como en el T2 no se ve lesión. Es el mismo paciente. ¿Sí? Pero existe el área de hipoperfusión del lado derecho. Bien, los hematomas. El tema de la sangre es muy controvertido en resonancia magnética. La sangre, yo diría, la tomografía computada es la única ventaja que le saca la resonancia magnética, es en el diagnóstico de las hemorragias. Porque la sangre, ya les voy a mostrar en un caso, una imagen, en tomografía computada siempre se ve hiperdensa, siempre. ¿Sí? Sobre todo en agudo. A medida que se va reabsorbiendo, esta densidad va disminuyendo. En resonancia magnética, ahora les voy a mostrar una tabla que no hace falta que la copien, si les interesa yo se las paso. ¿Sí? Les paso toda la presentación. En resonancia magnética, la sangre, dependiendo del momento y de cómo se vaya metabolizando el hematoma, puede incluso no verse. La sangre muchas veces en agudo
puede no ser diferenciable del tejido cerebral normal. Entonces, como no sea un hematoma muy importante que esté generando un efecto de masa y que nos haga presumir que en ese lugar hay una lesión hemorrágica, un hematoma, una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia subdural puede pasar desapercibida por resonancia magnética. ¿Sí? Esta imagen ya la vimos, un hematoma intraparenquimatoso con su control posterior con las secuelas sistémicas. Este es un caso de la doctora Martínez, que ahora me va a decir que este gato no es de esta imagen. ¿Es así? ¿Es ese? No, yo puse esas imágenes y no me acuerdo del paciente. Ah, bueno. Yo creo que era un gato blanco y negro, pero en realidad como esa semana hicimos dos, no sé. Bueno, esto es un meningioma, ¿sí? Operado por la doctora Martínez, ¿sí? Este es el control postquirúrgico. Fíjense que queda una cavidad residual que no tiene que ver con la técnica quirúrgica, tiene que ver con la compresión que generó esta masa sobre el tejido cerebral. Esto no siempre ocurre, y bueno, después la doctora Martínez nos explicará por qué, pero esta semana hicimos el caso de una colega, una doctora alemana operada de un meningioma también, que parecía bastante importante, pero en esos casos no se generó isquemia. Probablemente haya sido más compacto la distribución en el cráneo del gato. Entonces, un paciente que vino a hacerse un control postquirúrgico con un edema cerebral presuntivo de una isquemia, ¿sí? Pero realmente el cerebro estaba en buenas condiciones. Bueno, no es el caso de este. ¿Sí? Este gatito, sí, como secuela de su meningioma, quedó una cavidad residual, ¿sí? Que es un área isquémica de la zona frontal del lóbulo cerebral derecho. Esto es un ACV hemorrágico. Fíjense en el T1. Yo viendo las otras dos secuencias, sospecho que hay algo ahí, pero en el T1 casi no lo distingo. Esto es una hemorragia aguda, ¿sí? La veo en el FLAIR y la veo en el T2. Podría no verlo tampoco en estas secuencias. O sea, la sangre puede ser un poco engañosa en resonancia magnética. Si uno considera otros signos, como les decía, el efecto de masa, ¿sí? El efecto de volumen, puede sospechar, pero puede no verse la imagen. Esto es una tomografía computada. Siempre que tengan un hematoma intraparenquimatoso por tomografía computada van a ver esta imagen. La sangre, esto no tiene contraste. Así se ve la sangre espontáneamente por tomografía computada. ¿Sí? Por esta es la tabla que yo les decía, no es importante que la copien, pero por ejemplo, bueno, el estadio hiperagudo de un hematoma dentro de las 24 horas, según el metabolito que esté en abundancia, en este caso la oxihemoglobina, ¿sí? Puede verse isointensa, en ese caso no lo veríamos, isointensa con el parénquima cerebral, o levemente hipointensa en el T1, e isointensa o hiperintensa en el T2. ¿Sí? Ven que es muy variable. Y bueno, no vamos a seguir toda la seguidilla, pero vamos por ejemplo al crónico. En el crónico, en T1 y en T2 se ve como hipointenso. ¿Sí? Yo acá discrepo, esto es una fuente americana. Yo creo que en el T2 se ve hiperintenso, porque lo que tenemos es una cavidad residual del hematoma. Bien, esta tabla yo se las paso, no hay problema. Una hemorragia subaracnoidea. Una hemorragia en donde tengo material hemático en los espacios subaracnoideos, justamente, ¿sí? Fíjense que no tengo ningún tipo de efecto de masa. Esto no fue un evento agudo, lo estoy viendo hiperintenso, a ver a qué podría corresponder. Podría ser un subagudo, de más de 3 días de evolución, que lo estoy viendo hiperintenso en el T1. Pero si yo esta hemorragia subaracnoide la tomo aquí, probablemente no me dé cuenta que la tiene en agudo, ¿sí? Porque no genera efecto de masa, no deforma ninguna estructura, incluso no deforma los surcos. Un hematoma subdural, la verdad, en 20 y pico de años no vi nunca uno así. Esto es del libro de Bagley, es tomado de allí. Es un típico hematoma subdural, igual al que acontece con los humanos. Esta es la característica. Yo realmente no vi ninguno, ni por resonancia ni por tomografía. Bien, las malformaciones arteriovenosas tampoco son muy frecuentes, pero pueden aparecer, ¿sí? Y esto es como la forma en que la podemos ver, ¿sí? Esto lo vamos a ver hiperintenso ante 2, porque es un lugar con mucha concentración de líquido, y toman el contraste. Pero fíjense que no genera efecto de masa. Esto en la necropsia, en la histopatología, lo que se ve es como un hebillo de vasos, ¿sí? Venas y arterias que se entrelazan y cambian la circulación. Generalmente no generan efecto de masa.
bueno, siguiendo para terminar con las hemorragias, un sangrado, ¿sí? Una hemorragia, un tumor del tronco, en este caso con la presencia de una hemorragia. Esto es secundario, ¿sí? Fíjense que tenemos sangrado, tenemos un tumor, tenemos aumento de la presión endocraniana, tenemos borramiento de los surcos y tenemos una hidrocefalia con modificación del ventrículo. Fíjense todas las lesiones juntas que estamos viendo en una sola imagen. Bueno, esto es como, lo pongo como rareza, ¿sí? En realidad es una lesión ocupante de espacio, pero estamos viendo aquí una zona hipointensa, fíjense, hipointensa ante 1, hipointensa ante 1, hipointensa ante 2. Fíjense que esto que está acá afuera es aire, esto que está acá en el seno es aire y esto también, ¿no? Es un neumoencéfalo. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Afecciones inflamatorias del encéfalo. Vamos a tener que distinguir entre afecciones del cerebro propiamente dicho y de las meninges. Definamos inflamación, todos lo sabemos, bueno, fue definido por Celso, para Celso, uno de los padres de la medicina, como una alteración con rubor, tumor, calor y dolor. En la actualidad se agregó un quinto punto cardenal, que es la pérdida de función. Todos pueden manifestarse, pueden estar presentes solamente algunos de ellos. Y a nivel cerebral, el rubor y el tumor, desde el punto de vista de la imagen, se va a manifestar como edema, ¿sí? Y bueno, vamos a distinguir tres tipos de edema, que son el edema vasogénico, el edema citotóxico y el edema intersticial. En el caso del edema cerebral vasogénico hay un aumento de la permeabilidad de los capilares, se da en la proximidad de los procesos tumorales muy agresivos, se genera una lesión difusa de vasos sanguíneos y se limita generalmente a la sustancia blanca. Es importante esto, que puede generar efecto de masa y además, si el grado de destrucción vascular es importante, también se puede producir realce de esa lesión con gadolinio, ¿sí? Y bueno, aquí estamos viendo una lesión tumoral bastante importante con un edema vasogénico muy extendido, ¿sí? En la sustancia blanca. El edema cerebral citotóxico, ¿sí? Es un tipo de edema en donde el cerebro está tumefacto, hay una falla de la bomba sodio-potasio, que hay líquido, pero en realidad el líquido está intracelular, ¿sí? No está suelto en el intersticio. Uno característico de los procesos hipóxicos, trombosis, isquemia por compresión, complicación quirúrgica, está presente también en los trastornos metabólicos y presente en los trastornos osmolares. Lo importante es que no genera efecto de masa, porque está todo el encéfalo igual de tumefacto, ¿sí? Entonces no hay desvío para un lado ni para otro de la línea media, ni modificaciones asimétricas del sistema ventricular. Y este es el caso de un edema citotóxico, ¿sí? Probablemente haya una combinación con vasogénico, porque si uno se pone muy fino, hay un pequeño desvío de la línea media, pero en realidad las estructuras están conservadas. Esto es un FLAIR, el FLAIR es ideal para ver edema, esto es un T2, muy bien, también estamos viendo el edema, y no lo estamos viendo en el T1. En el T1 con gadolinio. Probablemente si fuese un vasogénico tendríamos algún tipo de realce en este lugar. Eso es una vasculitis, vamos a verlo después. En algunos pacientes convulsivos se producen eventos de citotoxicidad, convulsivos o convulsivos crónicos, que puede presentarse este tipo de edema localizado en forma asimétrica, en este caso en lóbulos piriformes, ¿sí? Pero muchas veces cuando vemos estas lesiones no sabemos si son la causa o la consecuencia de un estatus epiléptico muy prolongado. Bueno, el edema cerebral intersticial, esto lo vamos a ver siempre asociado a las hidrocefalias, ¿sí? Es habitual en pacientes con hidrocefalia, se inicia en la periferia de los ventrículos, se produce por diferencia de presión. Bueno, generalmente no vemos efecto de masa, vamos a observarlo en la periferia y también en la subcorteza. Y en los lóbulos piriformes suelen ser lugares donde cuando hay diferencias de presión se puede presentar este tipo de edema. Y lo estamos viendo aquí. Bueno, aquí lo estábamos viendo en la periferia de los ventrículos, estas áreas hiperintensas. Fíjense aquí donde hay un evento isquémico, además hay una dilatación del sistema ventricular asimétrica, y esto que tenemos aquí abajo es edema. ¿Por qué digo que es edema y no es una lesión activa? Y pues yo veo el T1, no veo ninguna alteración en ese lugar, ¿sí? O sea, lo que yo estoy viendo en el T2 y en el FLAIR corresponde a edema de tipo intersticial, ¿sí?
Entonces, en definitiva, los edemas van a ser hiperintensos en T2, hiperintensos en FLAIR e hipo o isointenso en T1, ¿sí? Pero en los casos donde haya edema vasogénico con cápsula inflamatoria o destrucción muy grande de elementos vasculares, puede haber un pequeño realce de la señal. Bueno, los procesos, los agentes etiológicos pueden ser varios, ¿sí? Meningoencefalitis, MEC, MEN, LEN, las afecciones inflamatorias, procesos vasculares como los ACV isquémicos, hemorrágicos, ya los vimos, neoplasias, agentes infecciosos parasitarios, agentes físicos, hipoxia, etc. ¿Sí? También podemos hablar según su extensión temporal, en procesos inflamatorios agudos y procesos inflamatorios crónicos, que son los que vamos a ver generalmente en las alteraciones de tipo autoinmune. Vamos a ver un poco de patologías ahora. Encefalitis, en este caso, fíjense, tenemos una imagen T2, ¿sí? Hay un colapso del sistema ventricular aquí, del cono posterior del ventrículo lateral izquierdo, aquí lo estamos viendo, pero se ve todo el hemisferio cerebral de ese lado, el hemisferio izquierdo, con edema. Esto es un T2, ¿sí? Esto es un FLAIR. El FLAIR nos confirma que hay un edema, fíjense que se ve mucho más delimitado, ¿sí? Incluso en la sustancia blanca, que en la secuencia T2. Fíjense el T1 con gadolinio. No hay realce de ninguna estructura, ¿sí? Veo que hay una diferencia de volumen del sistema ventricular, pero no veo realces de estructuras. Un edema probablemente intersticial y vasogénico, ¿sí? O citotóxico y vasogénico, en el caso de una encefalitis. Aquí tenemos comparativas las tres imágenes, ¿sí? T2, FLAIR, el edema bien hiperintenso. En el T1 no tengo realce de señal, ¿sí? La meningoencefalitis granulomatosa, cuando por resonancia magnética la vemos. Entonces digo, ustedes me dicen, ¿qué patología es la más frecuente? Y bueno, los meningiomas, los gliomas y la MEC, que es lo que está en el orden del día, todas las tardes en RMB, ¿sí? Hay una incidencia muy, pero muy alta de meningoencefalitis granulomatosa, sobre todo de tipo focal. Como ustedes saben, tenemos una forma focal o granulomatosa, una forma difusa y una forma ocular, las tres presentaciones. Esto es característico de esta raza, ¿sí? Es muy común, boxer con lesiones granulomatosas y en esta ubicación, en ubicación temporal. Fíjense que genera un efecto de masa, se comporta como una lesión ocupante de espacio, desplaza la línea media, genera una hidrocefalia de tipo restrictivo, ¿sí? Una hidrocefalia no comunicante. Pero bueno, esto cuando yo le aplico el gadolinio no realza, generalmente no realza. Existen lesiones granulomatosas que sí toman el gadolinio. Una MEC difusa en este caso, ¿sí? En la región occipital derecha de este labrador. Fíjense en el T2, tenemos un área de edema, también es visible en el FLAIR, pero en el T1 con gadolinio no tengo ningún tipo de realce. Es más, si yo veo solamente esta imagen, hasta puedo decir que es un estudio normal. ¿Sí? Pues muy importante la realización de más de una secuencia. Una alteración ocular, una meningo, en realidad es combinada, ¿sí? Fíjense que hay una lesión focal, ¿sí? En la región frontal, y tenemos alteración del interior de los globos oculares, fíjense. ¿Sí? Una meningoencefalitis granulomatosa de presentación intraocular también. En cuanto a este tipo de imágenes de meningoencefalitis granulomatosa focalizada, es muy común encontrar lesiones en los pacientes gerontes, sobre todo, de esta ubicación, que la verdad que durante muchos años informamos como meningiomas frontales, ¿sí? Hay un caso porque se comunicó conmigo hace un par de meses el doctor Andrea Patricelli, de una lesión frontal que fue operada pensando en un meningioma, ¿sí? Que resultó ser una meningoencefalitis granulomatosa, ya generando ya una tumoración linfática, ¿sí? Pero bueno, resultó ser una MEC focal de ubicación frontal que realmente daba confusión con un meningioma. Y esto viene a colación a algo que vamos a hablar ahora, que es a veces la imposibilidad de diferenciar algunos tumores con la meningoencefalitis granulomatosa, ¿sí? La meningoencefalitis granulomatosa en el 90% de los casos no toma el gadolinio. Y los tumores, sobre todo los gliomas, en el 90% de los casos sí realzan mucho con gadolinio. Pero existe una brecha
¿sí?, de excepción a la regla, en donde hay lesiones granulomatosas que sí realzan con gadolinio, que fue el caso de esta puntualmente que operó el doctor Patricelli. Bien, la meningocefalitis necrotizante, ustedes saben, característica de esta raza, ¿sí? Se caracteriza por presentar lesiones multifocales, generalmente con predilección del cerebro, de los hemisferios cerebrales, y lesiones que pueden estar en distintos estadios, ¿sí?, lesiones activas con lesiones seculares, todas presentadas en el mismo paciente. Meningoencefalitis necrotizante. La leucoencefalitis necrotizante, que es de la familia de las ME, que en realidad se caracteriza por lo contrario, por tener lesiones focales. Pero vamos a ver un par de casos. Pero miren, les quiero mostrar por varios motivos de lesiones el caso de este paciente. Este canis, un paciente de unos 5 o 6 años, concurre por un estatus epiléptico a hacer un estudio. En febrero del 2012 se realiza una resonancia magnética, estas son las imágenes T2. El sistema ventricular estaba dilatado, pero normotensivo, ¿sí? Bueno, no se ve aumento de la presión intracraniana, no hay signos, todos los surcos están conservados. El paciente responde a la medicación y vuelve en mayo del 2012, pocos meses después, porque repite el evento del proceso convulsivo, ¿sí? Fíjense la diferencia entre la resonancia de febrero y la resonancia de mayo. Primero, bueno, aparece una lesión focal, ¿sí? En este caso es una leucoencefalitis necrotizante por un signo patognomónico que ahora les voy a nombrar. Pero fíjense cómo se ha modificado el juego de presiones dentro del cráneo. Los ventrículos en realidad se los ven más pequeños que aquí, pero han desaparecido los surcos. ¿Sí? Este es un caso con un severo aumento de la presión endocraniana, ¿sí?, probablemente asociado a esto. Ahora fíjense que esta lesión focal no genera efecto de masa. El ventrículo tiene la forma prácticamente igual a la del ventrículo izquierdo, ¿sí? La leucoencefalitis necrotizante se puede hacer un diagnóstico bastante aproximado porque se genera en el T1 con gadolinio un leve realce periférico. Perdón, este era un flare. En el flare se ve la lesión un poco más extensa que en el T2, y en el T1 con gadolinio se genera un pequeño realce periférico de la lesión, ¿sí? Es bastante característica la leucoencefalitis necrotizante de estas razas, de las razas TOY, y suelen ser generalmente lesiones únicas y puntuales en contrapartida con el PAC, con la meningoencefalitis necrotizante, que son lesiones generalmente multifocales. Otro caso de M. George de 7 años, con leucoencefalitis. Fíjense T2, fíjense flare con edema, y aquí hay un realce un poquito más puntual en el T1 con gadolinio. Pero vean que no hay efecto de masa. ¿Por qué yo digo que no es un tumor? Justamente por eso, porque no hay una lesión ocupante de espacio. Si esto fuese un tumor, yo esperaría más edema y esperaría un colapso del cuarto ventrículo. Sin embargo, el cuarto ventrículo está en posición y conservado, ¿sí? ¿Voy muy rápido? ¿Muy bien? Bien. Bueno, una lesión inflamatoria en realidad una vasculitis, ¿sí?, probablemente de origen viral. Fíjense que en la periferia de los ventrículos, en la sustancia blanca, hay, o sea, el ventrículo termina allí. Esto es la vasculitis, ¿sí?, periférica. La vasculitis la veo en el T2, la veo en el flare más extensa, pero no la veo en el T1. Ahora, ¿yo puedo decir a causa de qué es esta vasculitis? No puedo dar un diagnóstico. Podría decir si es una herpesvirosis, puede ser muchas cosas. Pero en realidad estoy especulando. Las enfermedades degenerativas, en muchos casos son degenerativas en sí, y en muchos casos generan edema. Miren, estos son núcleos cerebrales, ¿sí? Núcleo caudado, núcleo lenticular, hipocampo, ¿sí? Todos núcleos grises con alteraciones inflamatorias. Esto es muy común, según me decía Fernando, en pacientes con Child-Purkinje. Generalmente suele haber alteración de los núcleos a nivel cerebral. Podría ser este caso también. En los dos casos, pacientes que vinieron por estatus epiléptico, ¿sí?, a hacer estudios. Y encontramos este tipo de alteraciones. Fíjense que se ven en T2 y no se ven en T1. Un absceso cerebral. Antes les mostré un absceso cerebral, ¿sí?, les hablé de un absceso cerebral comparado con el glioma. Ven que el comportamiento de la imagen es distinto, ¿sí? Realmente pueden incluso no tomar contraste, bueno, esto no, acá no va a tomar contraste, es el T1. Fíjense que en la periferia está el realce, ¿sí? Que la zona central generalmente suele ser hipointensa. Muy bien, el flare, las manifestaciones no son tan marcadas como en el T2. Bueno, en este caso sí hay una vasculitis y una encefalitis, pero generado a partir de una cirugía
del seno frontal, ¿sí? Este paciente, pobrecito, yo no me acuerdo si era de alguno de los colegas que está acá, pero era, el dueño de este perrito era traumatólogo. Y el perro tenía una rinitis y el cirujano, en coordinación con un veterinario, decidieron que tenía pólipos frontales y lo operó él, lo operó el dueño. ¿Sí? Fíjense la alteración de la anatomía en la zona frontal. Este perrito, no sé, parece que los pólipos lo curaron, pero hacía episodios de fiebre, de febrícula, seguido de convulsiones. Las convulsiones remetían con la aplicación de antibióticos. Fíjense, la resonancia fue hecha durante uno de los episodios convulsivos, ¿sí? Hay inflamación de la sustancia blanca y vasculitis, hay inflamación de la meninge, ¿sí? Inflamación de la zona frontal, ¿sí? Un proceso infeccioso ligado probablemente a una fístula, ¿sí? O alguna alteración que generó la cirugía preexistente. Vamos ya, para ir terminando, llegando a las neoplasias. Las neoplasias, bien, si bien las estuvimos hablando de todas ellas ahora, vamos a intentar clasificarlas. Vamos a hablar de neoplasias extraaxiales, de neoplasias intraaxiales, de neoplasias invasivas del cráneo. Y bueno, las neoplasias intraventriculares tenemos que ver bien a dónde la ponemos, ¿sí? Porque no están dentro del parénquima, podríamos hablar de extra, de eso hay toda una discusión al respecto. Hay otras tumoraciones que afectan el encéfalo, ¿sí? Que, no sé qué corrección hice ahí, que son las hemorragias y los granulomas, que son lesiones ocupantes de espacio, tienen efectos parecidos a los del tumor, pero no son tumores. ¿Cómo evalúo yo la malignidad de un tumor? Y por la tasa de crecimiento, ¿sí? O sea, aquellos tumores que tengan alta tasa de crecimiento, como los gliomas, van a tener mucho edema, van a generar desvíos de la línea media y van a dar un daño estructural importante. Los de baja tasa de crecimiento no va a haber cambios severos en la estructura. Pero tengo que tener en cuenta esto que dice aquí. Muchas veces los pacientes que llegan a hacerse una resonancia vienen con altas dosis de corticoides con tratamientos previos. Entonces yo puedo estar viendo una tasa, un tumor, una imagen de un tumor muy agresivo, y en realidad no tiene edema o tiene poco edema, ¿sí? Porque está con una alta tasa de corticoides. Yo les puedo asegurar que en eso el corticoide es milagroso. Yo me acuerdo del caso de Tim Yorkshire, que tenía un pequeño astrocitoma. Ese tuvimos la confirmación histológica porque era de mi suegro. Como se imaginan, terminó mal y en poco tiempo. La primera resonancia magnética tenía una completa alteración estructural, ¿sí? De todo el sistema ventricular, con mucho edema en todos los dos hemisferios cerebrales. ¿Sí? Se hizo una corticoterapia de 3 días, se repitió la resonancia y ni siquiera veíamos el glioma. Era una estructura muy chiquita, pero que generaba un proceso muy importante. Suspendió los corticoides, el perro empeoró, después se lo sacrificó, se hizo una histopatología y era un glioma. Pero con 3 días de corticoides solamente habían desaparecido la mayoría de los signos en la imagen. Bueno, aquí tenemos, bueno, el caso del glioma. En este caso, en realidad, no es un glioma. Esto probablemente sea un papiloma del plexo coroideo, un tumor bastante agresivo, sí, que genera hidrocefalia, que genera desplazamiento del glioma de tubérculo celular. Podría ser un tumor de hipófisis, pero por la conformación probablemente sea un meningioma, que está avanzando hacia rostral, que está afectando la zona del quiasma óptico, pero que, bueno, permite que los tejidos se acomoden. Prácticamente no tiene edema, no modifica el sistema ventricular. Probablemente es un tumor de crecimiento lento, lo que me hace pensar, por ejemplo, en un meningioma o en un tumor de hipófisis, ¿sí? Las lesiones extraaxiales las voy a diferenciar porque tienen una amplia superficie de contacto con las meninges, tienen márgenes bien definidos generalmente, alteran el encéfalo por compresión y por efecto de masa, pero generalmente no lo infiltran, y pueden infiltrar rara vez y generar edema, pero esto es muy raro, pasa con algunos meningiomas. Esto es un meningioma típico de un felino, ¿sí? La imagen característica de los gatos son meningiomas, son bien delimitados. Después la doctora María Elena nos va a contar si son fáciles de sacar también, ¿sí? Y bueno, hay una alta incidencia de felinos, ¿sí? De hecho hacemos pocas resonancias de gatos, hacemos un 10%, y encontramos en ese 10% una alta incidencia de meningiomas. Otros casos de meningiomas: el meningioma se caracteriza por tener una imagen patognomónica
que es lo que hablamos de la colita del meningioma. Generalmente está la masa principal y una extensión del mismo hacia la meninge, en este caso del falx cerebral, de la hoz del cerebro aquí, ¿sí? Los meningiomas pueden tener distintas ubicaciones, ¿sí? El tubérculo celular es la segunda en la región de las apófisis clinoides, la región hipofisiaria es la segunda en frecuencia, ¿sí? Y pueden tener crecimiento hacia nucal, por el piso del canal, o pueden tener crecimiento hacia rostral, como el que les mostré en la primera imagen. Bueno, los meningiomas con los neurinomas muchas veces se da a confusión si una lesión puede ser un neurinoma, un meningioma. Generalmente el meningioma puede tener crecimiento en esta ubicación, pero bueno, esta es una imagen que está en contacto con el conducto auditivo interno en ese sector, ¿sí? Fíjense además que hay líquido en ambos oídos, probablemente por un problema funcional asociado al aumento de la presión intracraniana. Pero bueno, el neurinoma suele tener un borde bien delimitado y suele ser más esférico en su crecimiento. El meningioma puede ser más irregular y seguir más el espacio dural, justamente. Bueno, ese es un paciente que presentaba dos lesiones totalmente distintas. Un Rottweiler donde había una lesión osteolítica de la calota craneana aquí, ¿sí? Pero había una... ¿Qué ven acá? Hay una atrofia importante, ¿sí?, de la musculatura temporal del lado izquierdo. Compárenlo con la masa muscular, es un Rottweiler, ¿sí? O sea que esperamos que tengan una masa muscular importante. Entonces, fíjense la atrofia que hay en este sector. Bueno, había una lesión ahí, probablemente un neurinoma, ¿sí? ¿Está afectando qué nervio? ¿Qué nervio aquí? Pellegrino, tenés que ajustar la clavija. Tenés que ajustar la clavija. ¿Eh? Y si esta es la parte de la musculatura facial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quinto par? Gemino. Bueno, muy bien. ¿Qué dice, doctor? Sí, Perfecto, muy bien. Un 5 a la doctora y un 2 a... Sí, bueno, fíjense como uno a veces se puede perder mirando una lesión, ¿sí? Y qué importante es buscar otra cosa mirando cuál es la clínica del animal, ¿sí? O sea, esta lesión de ninguna manera podría estar causando la parálisis de la musculatura temporal. Y esto es una lesión muy sutil. Bueno, yo acá omití en realidad poner un T2, pero no era visible ni siquiera en el T2. Y con la aplicación del gadolinio tenemos que se tiñe esa lesión. Un tumor de hipófisis, ¿sí? Los tumores de hipófisis son bien delimitados. Esta es la imagen típica del maculoadenoma de hipófisis. Puede haber tumores de hipófisis que sean agresivos y más infiltrantes, ¿sí? Pero generalmente el maculoadenoma es de crecimiento muy lento y es bien redondito y bien delimitado. Las lesiones intraxiales, ¿sí? Las lesiones intraxiales pueden tener contacto con las meninges. Ustedes pueden encontrar un glioma que sea tan grande que llega a tener contacto con la meninge, pero generalmente no es el mayor porcentaje de su superficie, solo una parte. Pueden tener márgenes bien definidos o presentar bordes irregulares. Pueden alterar estructuras por compresión e infiltración. Suelen generar gran edema vasogénico e intersticial por destrucción vascular, ¿sí? Aquí tenemos múltiples imágenes nodulares. Fíjense qué distintas que son. La verdad no tengo idea de qué son, ¿sí? Pero tenemos múltiples imágenes hiperintensas con gadolinio, en T1 arriba, ¿sí? Probablemente son metástasis, ¿sí? Probablemente de un tumor de mama por los antecedentes, ¿sí? Pero probablemente, porque no tengo, solamente puedo tener la sospecha. Y fíjense abajo, otro paciente, lo hicimos el mismo día los dos. También con múltiples lesiones nodulares, pero que son hipointensas y que refuerzan la periferia. Hay algunos tipos de tumores, como los melanomas, que pueden dar este tipo de lesiones, ¿sí? Uno, si vio bibliografía de imágenes de humanos, se ve tentado de pensar que esto es una toxoplasmosis, pero este paciente era toxoplasma negativo. Entonces, bueno, o habría que repetir el laboratorio o habría que buscar otra cosa, pero en los dos casos yo creo que son metástasis. Pero fíjense qué distinto es el comportamiento dependiendo de cuál es el tumor primario. Bueno, gliomas ya los vimos, ¿sí? Tienen parenclimatosos, generalmente pueden tener contacto con la meninge, pero bueno, no es su mayor superficie.
es patognomónico este tipo de crecimiento, ¿sí? Este tipo de imagen, hipointensa en el medio, hiperintensa en la periferia con gadolinio, tienen mucho edema, fíjense el T2, y tienen mucho efecto de masa, por el edema mismo. Otro caso de gliomas, y también, fíjense el grado de destrucción que tiene, que presenta, debido a la línea media, ¿sí? Genera una hidrocefalia contralateral. Esto es una experiencia del doctor Patricelli, lo tomó en una bibliografía americana, no recuerdo cuál es. No recuerdo si era un mastín napolitano. Bueno, pero era un perro que venía con un estatus epiléptico, encontramos esta lesión, con todo el aspecto de ser un glioma. Él hizo una ecografía intraquirúrgica. Fíjense cómo se diferencia prácticamente tan claro como la resonancia magnética. ¿Sí? Se saca la tabla ósea, se coloca un film sobre el transductor y se apoya el transductor en la masa encefálica. Es una opción que está descrita en algunos libros para la extirpación de este tipo de lesiones. Esto es algo que yo me comentaron la semana pasada, unos cirujanos de humanos de Posadas, que es la aplicación de fluoresceína intraquirúrgica. ¿Sí? Ellos colocan fluoresceína al Hospital Posadas, no tienen microscopio, no operan con histopatólogo, y operan diferenciando los gliomas con fluoresceína. Yo hace muchos años que hago los controles pre y postquirúrgicos de esos pacientes, veo que los cirujanos son muy buenos. Eso parece una cosa así tirada, hay bibliografía al respecto de la utilización de fluoresceína. Ellos inyectan, una vez que tienen preparado el campo quirúrgico, de 15 a 20 miligramos kilo endovenoso. Eso les permite colorear el tumor y hacer la extracción completa del mismo. El glioma tiene ese problema, que por lo que me dicen los cirujanos, es poco diferenciable en cuanto a su contextura y su color con el tejido cerebral normal. Por eso se puede trabajar o en forma funcional, como hablábamos con vos, midiendo la actividad eléctrica, o la otra forma que se trabaja es con histopatología intraquirúrgica. Sí, se va sacando y se va dando al patólogo distintas muestras. Cuando se encuentra tejido normal, se sigue para el otro lado y se va trabajando con márgenes de seguridad. Bueno, no me imagino que ustedes lo conocen, ¿sí? Bishop y Ettinger, tuve el gusto de estar con ellos ahora en Belo Horizonte. Les puedo asegurar que, bueno, yo nunca lo había escuchado a Ettinger, es un showman haciendo los ruidos de las distintas patologías cardíacas. Son dos viejos borrachos, desayunan con vodka. Yo creo que cuando daba las charlas, Ettinger tenía vodka también en el vaso, ¿sí? Pero son dos personajes, la verdad que son muy divertidos los dos. Los gliomas versus granulomas, ¿sí? Bueno, como les decía, el comportamiento es, los tumores pintan y los granulomas no pintan. Hay un margen en el medio donde es muy difícil la diferenciación, porque hay algunos granulomas que sí pintan y algunos gliomas que no. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, en el 2011 estuvimos acá con el Dr. Bagley, ustedes saben que tiene un atlas de resonancia magnética muy bueno, muy piola. Le hice esta pregunta justamente, ¿se vea alguna secuencia que nos permita dar un diagnóstico más patognomónico de glioma o de granuloma? Y él coincidió en esto que estamos hablando, que en realidad no hay un margen donde es muy difícil la diferenciación, uno se apoya en otras cosas. Además, clínicamente, bueno, el glioma, el deterioro del paciente es mucho más rápido que en el granuloma. Es una enfermedad más de características crónicas, ¿sí? Entonces, voy a tener una pérdida del estado general del paciente con la neoplasia, con el glioma, mucho más rápida a lo mejor que la del granuloma. Pero bueno, nunca podemos estar 100% seguros al respecto. Y aquí tenemos distintos casos, ¿sí? De lesiones granulomatosas y de gliomas, ¿sí? Que pueden darse a confusión a partir de la imagen de la resonancia magnética. Este es un glioma quístico. Esto fue diagnosticado hace muchísimos años por histopatología. La verdad que si yo viendo esta imagen, lo que menos pensaría es en un glioma. Pero bueno, esto resultó ser un glioma quístico. Fíjense que no hay mucho edema, en realidad hay edema por compresión, ¿sí? Fíjense el desvío de la línea media. Un papilomas del plexo coroideo, ¿sí? En realidad, realmente he visto papilomas del plexo coroideo muy agresivos y he visto otros que he hecho controles durante un año y prácticamente no han variado el tamaño, ¿sí? Probablemente haya alguna diferencia histológica en ellos que nunca vamos a saber porque no tenemos la posibilidad, que en la Argentina generalmente hacer la necropsia. Pero bueno, son tumores que generalmente están ligados al interior del sistema ventricular, ¿sí?
y que crecen en forma expansiva, generando hidrocefalia y aumentos de la presión endocraniana. Acá hay muchos que la vieron por ahí esta imagen, pero bueno, los que no la vieron, porque siempre hay alguno que salta y dice, sí, yo. ¿Ustedes qué ven por acá? Nada. Ahí está. O sea, ahora sabemos dónde está. Era lo que hacemos con las llorantes. O sea, si yo sé lo que tengo que buscar, lo voy a encontrar. Si yo no sé lo que estoy buscando, probablemente nunca lo encuentre. Bueno, para terminar, lesiones invasivas del cráneo. Hay algunas lesiones que no queda ninguna duda, ¿sí? Fíjense esta tumoración de la fosa posterior, que está invadiendo la zona, ha generado artéresis del hueso temporal, llega a la fosa arterico-palatina. Fíjense la extensión. Este es el típico caso que viene el dueño y te dice, mira, esto ya no lo tenía. Pero bueno, probablemente una neoplasia que, si bien es muy invasiva, presenta bordes bien delimitados. O sea que probablemente va a ser un condroma, un condrosarcoma, pero de crecimiento bastante acotado. Porque están bastante conservadas las estructuras a pesar de la osteólisis. El cerebro no está infiltrado, sino que está desplazado y está afectado por compresión. Fíjense que por el aumento de la presión hay probablemente edema allí, hay colapso del sistema ventricular y desvío de la línea media. Bueno, otro caso de una neoplasia invasiva, en este caso frontal, ¿sí? Este paciente tenía pérdida de visión del ojo izquierdo, del ojo derecho. Bueno, y vemos por qué. Está ubicado justamente en el recorrido del nervio óptico de ese lado. Una neoplasia contralateral, en realidad, parecería ser de la hipófisis. Generalmente los tumores de hipófisis no suelen ser tan agresivos, y este presenta extensión hacia el temporal, hacia la fosa temporal izquierda. Los adenocarcinomas nasales de los tumores invasivos que vemos por resonancia magnética son los más frecuentes. Es muy alta la incidencia de estos pacientes, que generalmente comienzan a veces con epístasis y son tratados por cualquier cosa antes de llegar a la placa de la resonancia o la tomografía, y a veces vienen totalmente asintomáticos, ¿sí? Por disnea, por dificultad en la respiración, se saca una placa, se ve el velamiento de uno de los lados y aparece el adenocarcinoma, ¿sí? Realmente, bueno, diferenciales de micosis son tumores que suelen ser muy agresivos. Fíjense estos casos cómo se presentaron, ¿sí? Uno hasta puede ver, este caso presenta una deformación, uno puede sospechar a lo mejor que hay algo detrás del globo ocular, pero en este caso con una deformación uno podría pensar en una uveitis de otro origen también, o en una alteración traumática del globo ocular. Sin embargo, encontramos tumoraciones nasales que se expanden en todas direcciones. Este es un intento de resección. Este perro era de una iglesia del cura, de un padre palotino de San Antonio de Areco, que hizo realmente todo lo que podía por este animal, y bueno, lo operó y lo operó 2 veces, ¿sí? Después de la segunda cirugía, este es el resultado. Fíjense, un total velamiento del lado de la cavidad, bueno, aquí la cavidad nasal está alterada bilateralmente, y hay invasión dentro del cráneo. Fíjense que el rinencéfalo está irregular del lado derecho, ¿sí? Fíjense el grado de edema que está generando, esa pequeña, algo que parece una pequeña invasión, como el edema llega prácticamente a la región temporal, ¿sí? Fíjense en el sagital con gadolinio. Los adenocarcinomas nasales son muy invasivos, su crecimiento es muy veloz, pero realmente la resección es muy difícil. Lo ideal sería usar radioterapia, pero bueno, no tenemos en este momento nada en el país que sea parecido a eso. Bueno, ustedes saben que el doctor Fernando Pellegrino se cayó a los otros días en la resonancia magnética. ¿Sí? Tenía una lesión bastante importante a nivel de la columna, ¿sí? Tenía edema, tenía una... Él se negaba que le sacamos la foto, yo puse la foto igual. Bueno, este es un amigo del Zoológico de Buenos Aires, que trajeron los... Bueno, se cayó después de una gresca dentro de la jaula, una fractura importante con una espondilodicitis bastante avanzada. Bueno, perdón si fui muy rápido, es bastante difícil hablar de todo esto, quería mostrarles la mayor cantidad de imágenes posible. Bueno, dudas si tienen, si no ya saben dónde ubicarme en cualquier momento. Muchas gracias.